Cuando se resuelven problemas en física, ¿es posible que se sustituyan los datos en las ecuaciones, se realicen las operaciones y aún así no se obtenga el resultado correcto? La respuesta es que sí, es posible, y no solo por sacar alguna cuenta de manera incorrecta, sino porque desde el principio se ha despejado mal la ecuación. Para solucionar este tipo de error, a continuación se van a presentar los distintos despejes de tres de las fórmulas más usadas en física. Primero hay que saber que una ecuación es una igualdad, en donde están involucradas letras y números separados por signos matemáticos. Ahora, vamos a conocer los elementos de una ecuación a través de varios ejemplos. En el ejemplo 1 vemos que la rapidez final está en el primer miembro y que la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo está en el segundo miembro. Es decir, la igualdad separa la ecuación en dos miembros. Otro aspecto importante de las ecuaciones es saber cuántos términos tiene, y para poder separarlos en términos hay que conocer que si dos letras, llamadas variables, se están multiplicando, ellas forman un solo término, tal como ocurre con la aceleración y el tiempo en este ejemplo. En este segundo ejemplo vemos que la distancia está en el primer miembro y el resto de las variables en el segundo miembro. Además, se observa que esta ecuación también tiene tres términos, ya que la rapidez inicial multiplicada por el tiempo forman un solo término y la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado y dividida entre dos forman otro término. Como tercer ejemplo, vemos que la rapidez final al cuadrado está en el primer miembro y el resto de las variables en el segundo miembro. Se observa que esta ecuación también tiene tres términos, ya que 2 multiplicado por la aceleración y por la distancia forman un solo término. Ahora, vamos a dejar claro lo que significa despejar. Es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable o incógnita queda aislada en uno de sus miembros. Pero este proceso para modificar la ecuación no se puede hacer de cualquier manera, sino que se deben seguir unos pasos. Primero se debe elegir cuál variable se va a despejar. Si por ejemplo se da la siguiente ecuación y se elige despejar x, es porque quiero conocer su valor dentro de la ecuación, de tal forma que se cumpla la igualdad, es decir, cuánto debe valer x para que al multiplicarlo por 4, restarle 6 y ese resultado dividirlo entre 2 dé igual a 7. El segundo paso es aislar en cualquiera de los miembros de la ecuación la variable o el término en donde se encuentra la variable que quiero despejar. De acuerdo al ejemplo, toda esa fracción es un solo término, pero primero debo encargarme de quitar el 2 para poder mover los términos que quedan y poder dejar solo el 4x. Para explicar con más detalle el proceso de despeje, vamos a tomar en cuenta que una ecuación, al ser una igualdad, es como una balanza que mantiene sus platillos a la misma altura, por lo que 4x menos 6 entre 2 al ser colocado en uno de los platillos, este se mantiene a la misma altura del otro al cual se le coloca el 7. Ahora, si queremos dejar solo el 4x, primero debemos quitar el 2 que está dividiendo tanto al 4x como al menos 6. La forma de quitar ese 2 es aplicar su operación inversa, así que como el 2 está dividiendo, se le agrega a ese primer platillo un 2 multiplicando. Pero, para que se mantengan los platillos a la misma altura, debemos agregar también un 2 multiplicando al segundo platillo. Al resolver, vemos que en el primer platillo, el 2 se simplifica quedando 4x menos 6 igual a 7 por 2. Se puede apreciar que este procedimiento es igual a pasar directo el 2 que estaba dividiendo en el primer miembro al segundo miembro multiplicando. Recordemos que dividir y multiplicar son operaciones inversas. Luego, como queremos dejar el 4x solo, entonces se debe eliminar el menos 6, así que al primer platillo le sumamos 6. Pero para que se mantenga la igualdad de los platillos, también se le debe sumar 6 al segundo platillo, que tenía el 14 porque resultó de multiplicar anteriormente 7 por 2. Luego vemos que al eliminar los 6 en el primer platillo, queda 4x igual a 14 más 6. Se puede apreciar que este procedimiento es igual a pasar directo el 6 que estaba restando en el primer miembro al otro miembro sumando. Recordemos que restar y sumar son operaciones inversas. Ahora ya tenemos el 4x solo, así que solamente falta dejar a la x totalmente sola y obtener su valor. Para esto se debe eliminar el 4, por lo que al primer platillo le agregamos un 4 dividiendo, ya que es la operación inversa de la multiplicación que hay entre el 4 y la x. Pero para que se mantenga la igualdad de los platillos, también se divide entre 4 el segundo platillo, que tenía el 20 porque se sumó anteriormente 14 más 6. Luego, vemos que al eliminar los 4 en el primer platillo queda x igual a 20 entre 4. Aquí se puede apreciar que este procedimiento es igual a pasar directo el 4 que estaba multiplicando en el primer miembro al otro miembro dividiendo.
Finalmente, como 20 entre 4 es igual a 5, entonces x debe valer 5 para que se cumpla la igualdad que se dio inicialmente. Como conclusión, para poder despejar una variable en una ecuación es importante tomar en cuenta que si un término está en un miembro sumando, pasa al otro miembro restando. Si está restando, pasa sumando, si está multiplicando, pasa dividiendo y si está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora, comencemos con los despejes de ecuaciones utilizadas en física. Se da la siguiente ecuación. Como se dijo antes, lo primero que hay que tener claro es cuál término vamos a despejar, en este caso la rapidez inicial. Se observa que este término que queremos dejar solo o aislar está positivo, así que lo dejamos en ese miembro. Entonces, dejamos la rapidez final en el primer miembro y nos encargamos de pasar al término a por t y como está sumando a la rapidez inicial, se pasa restando al otro miembro, quedando despejada la rapidez inicial de la siguiente manera. A continuación, de la misma ecuación dada anteriormente, elegimos despejar la aceleración. Lo primero que debemos observar es que la aceleración está en un término junto al tiempo, y ese término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Entonces, dejamos la rapidez final en el primer miembro y nos encargamos de pasar la rapidez inicial, que como está sumando al término a por t, entonces se pasa restando al otro miembro. Una vez que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar la aceleración del tiempo. Dejamos en el primer miembro lo que allí está y, como el tiempo está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, quedando despejada la aceleración de esta forma. Ahora, si se desea despejar el tiempo de la misma ecuación, el procedimiento es muy similar al anterior. Lo primero que debemos observar es que el tiempo está en un término junto a la aceleración y ese término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Entonces dejamos la rapidez final en el primer miembro y nos encargamos de pasar la rapidez inicial, que como está sumando al término a por t, entonces se pasa restando al otro miembro. Una vez que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar el tiempo de la aceleración. Dejamos en el primer miembro lo que allí está y como la aceleración está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, quedando el tiempo despejado de esta forma. A continuación se presenta otra ecuación, de la cual elegimos despejar la rapidez inicial. Lo primero que debemos observar es que la rapidez inicial está en un término junto al tiempo, y ese término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Entonces, dejamos la distancia en el primer miembro y nos encargamos de pasar al término a t cuadrado sobre 2, que como está sumando al término rapidez inicial por tiempo, entonces se pasa restando al otro miembro. Una vez que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar la rapidez inicial del tiempo. Dejamos en el primer miembro lo que allí está y como el tiempo está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, quedando despejada la rapidez inicial de esta forma. Ahora, de la misma ecuación elegimos despejar la aceleración. Se observa que esta variable está en un término junto al cuadrado del tiempo y un número 2, y ese término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Entonces, dejamos la distancia en el primer miembro y nos encargamos de pasar al término rapidez inicial por tiempo, que, como está sumando al término at cuadrado sobre 2, entonces se pasa restando al otro miembro de la ecuación. Una vez que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar el 2, que como está dividiendo pasa multiplicando a todo el primer miembro. Por eso hay que colocarle los paréntesis. Luego, para finalizar, como el tiempo al cuadrado está multiplicando, entonces se pasa al otro miembro dividiendo, quedando así despejada la aceleración. Cabe destacar que de la ecuación dada inicialmente no se puede despejar el tiempo, ya que hay dos, uno elevado al cuadrado y otro sin elevar. A continuación se presenta otra ecuación, de la cual elegimos despejar la rapidez inicial. Lo primero que debemos observar es que la rapidez inicial está elevada al cuadrado. De este cuadrado nos vamos a encargar luego. Por ahora simplemente dejamos ese término solo y positivo como está en ese miembro. Entonces, dejamos la rapidez final al cuadrado en el mismo miembro y nos encargamos de pasar el término 2AD, que como está sumando al término que quiero dejar solo, la rapidez inicial al cuadrado, entonces se pasa restando al otro miembro.
Hasta aquí tenemos la rapidez inicial al cuadrado despejada, pero queremos dejar sola la rapidez inicial. Para eliminar ese exponente aplicamos la operación inversa de la potenciación, que es la radicación, y como está elevada al cuadrado se aplica raíz cuadrada. Pero, para que se conserve la igualdad, es necesario aplicar raíz en ambos miembros de la ecuación. En el segundo miembro recordamos que para extraer factores de la raíz se divide el exponente entre el índice de la raíz, que en este caso es 2 por ser cuadrada. Entonces, al dividir 2 entre 2 es igual a 1 y por eso da rapidez inicial, que está elevada a la 1, solo que el 1 no se coloca. Ahora, con respecto al primer miembro, como hay una resta dentro de la raíz, no se puede sacar nada de ella, solo se puede extraer cuando adentro hay solamente variables o números multiplicándose o dividiéndose. Por lo tanto, la rapidez inicial queda despejada de esta forma. Ahora, de la misma ecuación vamos a despejar la distancia. Se observa que esta variable está en un término junto a un 2 y la aceleración, y ese término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Entonces, dejamos la rapidez final al cuadrado en el mismo miembro y nos encargamos de pasar al término rapidez inicial al cuadrado, el cual se pasa restando al otro miembro de la ecuación. Luego que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar el 2 y la aceleración, que como ambos están multiplicando a la distancia, entonces pasan dividiendo, quedando finalmente la distancia despejada de esta manera. Por último, si se desea despejar la aceleración de la misma ecuación, el procedimiento es muy similar al anterior. Observamos que la aceleración está siendo multiplicada por un 2 y la distancia, por lo que está en un mismo término. Entonces, este término hay que dejarlo solo y positivo como está en ese miembro. Dejamos la rapidez final al cuadrado en el mismo miembro y nos encargamos de pasar la rapidez inicial al cuadrado que, como está sumando al término 2AD, entonces se pasa restando al otro miembro. Una vez que el término donde está la variable que queremos despejar está solo, entonces ya se puede separar el 2 y la distancia, que como ambos están multiplicando la aceleración, entonces pasan dividiendo juntos, quedando la aceleración despejada de esta forma. Ya para finalizar, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos relacionados con despejar correctamente. Primero, cuando se resuelven los problemas de física debemos obtener resultados coherentes con la vida real. Si al aplicar alguna ecuación da, por ejemplo, un tiempo o una distancia negativa, es posible que tengas un error de despeje. Segundo, es importante que al aplicar una ecuación, la simplificación de unidades debe dar coherente a lo que estamos calculando. Por ejemplo, si estamos calculando distancia, deben dar unidades de longitud como metros, kilómetros, centímetros, milímetros. Si es tiempo, algunas unidades son segundos, minutos, horas. Si es rapidez, algunas unidades son metros sobre segundos, kilómetros por hora, centímetros sobre minutos, fijándonos que la unidad de rapidez está conformada por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Y si es la aceleración, algunas unidades son metros sobre segundos al cuadrado, kilómetros sobre horas al cuadrado, centímetros sobre minutos al cuadrado, fijándonos que la unidad de aceleración está conformada por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Ahora, para entender este aspecto de la simplificación de unidades y la coherencia que debe tener con los problemas, se presenta el siguiente ejemplo. Si en un problema se debe utilizar esta ecuación y se debe calcular el tiempo, ya sabemos que haciendo el despeje paso por paso nos da esta expresión. Supongamos que los valores de los datos del problema son estos y se sustituyen. Vemos que en el numerador se resta y da 4 metros sobre segundos y el denominador se queda igual. Es muy importante saber que los valores, al ser sustituidos, deben tener las mismas unidades, tal como aquí se muestra, todas están en metros y en segundos. Luego, al dividir 4 entre 2, sabemos que nos dará 2, y por lógica nos debe dar segundos porque estamos hallando tiempo. La demostración de que realmente da segundos se presenta a continuación haciendo la simplificación de las unidades. Se observa que tenemos metros sobre segundos dividido entre metros sobre segundos al cuadrado. En este caso, como es una división, se aplica doble C. Primero se multiplican las unidades de la C grande, y eso se divide entre lo que da la multiplicación de las unidades de la C pequeña. Una vez que se tiene esto, se ve más claramente cómo se simplifican.
Metros se va con metros y el segundo de abajo se va con uno de los segundos de arriba, resultando solo un segundo arriba, por lo que queda demostrado que nos da una unidad de tiempo. Finalmente, el resultado del problema sería tiempo igual a 2 segundos. Si al realizar la simplificación de unidades no te da una unidad correspondiente a lo que se está calculando, es importante que revises el despeje de la ecuación. Y con esta recomendación finalizamos. Espero haya sido de gran utilidad toda esta información. Si le puede servir a alguien, comparte este video.